Buenos días a todos. Pues comenzamos con esta última mesa redonda de la mañana que busca un poco cerrar lo que llevamos viendo a lo largo del día de hoy en relación a desigualdad e innovación y posiblemente con un tema que catalice grandes debates que hemos venido teniendo a lo largo de la mañana, como decía. Hablar un poco de reto demográfico supone posiblemente en el contexto de España poner el prisma en una realidad que se nos ha ido difuminando a lo largo de la mañana y que sea la cuestión del medio rural. Es decir, hemos visto cómo se han ido atribuyendo unas mayores posibilidades de desarrollo, tanto de la innovación como de otros factores, a los espacios urbanos en el contexto de la economía de la aglomeración que bien comentaba Diego, pero en el contexto de la ruralidad, y para eso nos ha servido también un poco el coqueteo, poniéndonos un poco en combinación todos los miembros de la mesa, hemos visto cómo esto ha quedado un poco desdibujado. El reto demográfico podemos decir que alude a un problema poliédrico, complejo e interconectado, que nadie va a tener posibilidad de resolver en el corto o medio plazo, pero que conviene un poco conocer cuáles son algunos de esos prismas. Afecta a la estructura demográfica, es decir, envejecimiento, masculinización, son cuestiones que se suelen vincular al medio rural, a la localización, a distribución, es decir, áreas cada vez menos pobladas y menos dispersas que dificultan la innovación y otros factores de desarrollo, y también una cuestión muy importante, es decir, las condiciones y la calidad de vida, menos servicios, un mayor déficit, menos oportunidades laborales. Por lo tanto, podemos decir, y esto se vio a lo largo de hoy, es decir, cómo en función de donde nacemos y desarrollamos nuestra experiencia vital, vamos a tener unas mayores o menores oportunidades ligadas a esa doble condición que se va imponiendo en la mentalidad de todos, de rural y urbano. Pero yo quería, si me permitís un poco la licencia, hacer un poco hincapié de que posiblemente tengamos que dejar ese debate socioeconómico, sociodemográfico al lado y pensar un poco que las implicaciones reales del reto demográfico van un poco más allá de eso, es decir, van un poco más del individuo y afectan a la colectividad en el contexto de la construcción territorial. Hoy sabemos que tras el reto demográfico se esconden problemas complejos como el cambio climático, fruto de esas economías de aglomeración. Se esconden también otras cuestiones que tienen que ver con el relevo generacional de actividades clave, como puede ser la alimentación, en un contexto en el que nuestra seguridad alimentaria cada vez está más entredicho, o como recientemente ha puesto de manifiesto, es decir, todos los grandes incendios forestales que acontecen a lo largo y ancho del continente, desde latitudes que pueden ser tropicales hasta espacios árticos, en el que coinciden una cuestión en común, es decir, esos grandes fenómenos catastróficos concurren con áreas escasamente pobladas. Por todo esto, posiblemente hay una intención, tanto desde organismos como administraciones, en tratar de resolver el problema del reto demográfico, y lo que sí sabemos, y lo comentaba muy bien Jorge esta mañana, es que los territorios que han conseguido acometer con éxito esta difícil encomienda han impulsado la innovación como motor de cambio y como elemento que permita rebajar esas desigualdades. Pues un poco lo que buscamos en esa mesa es debatir cómo, desde diferentes puntos de vista, con representación desde la administración pública, desde el tercer sector y desde la empresa, podemos contribuir a impulsar la innovación en ese contexto de reto demográfico y de dificultad como motor de rebaja de las desigualdades. Y recojo también un poco el guante que por la mañana comentaba Cristina, es decir, además, con casi la convicción de que tenemos que generar nuevos marcos de gobernanza en el que los acuerdos público-privados ayuden a solventar todo esto. Si me permitís, comenzamos un poco por José María, que era el primero de los que tenía anotados, y en el contexto de Segovia, es decir, la tercera provincia más pequeña de España, es decir, una densidad de población próxima a los desiertos demográficos, fuertes desequilibrios internos, ¿cómo son las dificultades que tienes a la hora de impulsar la innovación como motor de rebaja de las desigualdades? Bueno, primero, en el medio rural, cuando no hay desigualdad. Nosotros vivimos mejor que los de las ciudades, tenemos mejor calidad de vida que los de las ciudades, tenemos mejor educación que los de las ciudades y tenemos mejor sanidad que los de las ciudades. Primero, porque es el latiguillo que siempre se pone que el medio rural está escaso. No es cierto. Nosotros tenemos las mismas posibilidades que la gente de las ciudades. Es un concepto de vida.
Creo que se nos ha educado en ser rurales o en ser urbanitas y en este caso llevamos 30 años educando en ser urbanitas y haciendo un desierto en medio rural. Has hablado de lo que es de reto demográfico. No es lo mismo que despoblación. El reto demográfico está ocurriendo en toda la geografía española, en toda Europa. Sin embargo, la despoblación ocurre más en unos territorios que en otros, sencillamente porque hay polos de atracción mucho más interesantes a los cuales la gente migra y dejan abandonados el territorio. Ahora sí, contestando a la pregunta, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para que la innovación entre a formar parte de lo que es el medio rural y así poder mantener ese tejido rural en las provincias, en este caso en una provincia como la de Segovia, como muy bien has dicho, la tercera de España, y con una zona, el nordeste de Segovia, incluso con 16, 14 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué se hace? Pues lo primero es invertir mucho, porque las administraciones es lo que tienen que hacer, ver cuál es la dificultad que tiene el ciudadano, que tiene el territorio, invertir para que, en este caso, la innovación pueda llegar. Y la innovación no puede llegar si no hay elementos que son tácticos en el desarrollo para la innovación, como ahora mismo son las nuevas tecnologías. Si no hay una telefonía móvil que pueda ser accesible a todos los ciudadanos en el medio rural, o simplemente una banda ancha, pues sería inviable. Nosotros llevamos muchos años trabajando junto con el Ministerio, que ya en la época de estuvimos trabajando y se ha seguido trabajando, impulsando proyectos en los que la fibra óptica llegue hasta el último rincón de la provincia de Segovia. Nosotros en el año 2023 seremos la provincia que más cubra el territorio. Hablo de territorio, no hablo de habitantes. Hay que abrir del territorio. Nosotros vamos a cubrir el 98% del territorio a finales de este año. Estamos hablando que prácticamente el 99% de los municipios van a tener conexión a fibra óptica. Estamos haciéndolo además a través de los caminos rurales, con un plan terrible en cuanto a lo que es el cableado. Unos han entrado con compañías a través del Ministerio y de la Junta de Castilla y León, y otros que hemos propiciado por parte de la institución provincial para que no se quedara ningún pueblo fuera de este despliegue. ¿Por qué? Porque si no tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano, no podemos tener esa innovación. Podremos hablar de proyectos innovadores, y alguna vez lo he dicho en Cotec y he sido muy peleón con este tema. Incluso la primera vez que yo estuve, hablar de esto cuando no hay 2G en un pueblo es directamente salirnos y no hablar, dejar de hablar. Con lo cual eso en estos 4 años, gracias además también a Cotec y gracias a ese trabajo también interinstitucional y la relación también entre la empresa pública, la empresa privada y la administración, hemos logrado que eso sea una realidad para el año 2023, con lo cual ahora daremos el siguiente paso: qué proyectos de innovación tenemos que poner en el medio rural para mantener a nuestros habitantes y para no perder algo que es fundamental y que va a ser la solución de las ciudades, que son los pueblos. Las ciudades son invivibles, están saturadas. Han hablado de Madrid Nuevo Norte, me parece maravilloso Madrid Nuevo Norte, pero Madrid Nuevo Norte se va a abastecer con una planta megavoltaica que van a poner en Juarros de Voltoya, ocupando 70.000 hectáreas de territorio que sí tiene Segovia y que no tiene Madrid. Entonces, claro, creo que tenemos que guardar ahí un equilibrio en lo que es que el territorio al final es lo que da de comer a todo el territorio español. El territorio es lo que da el producto primario y el territorio es la extensión, que se han quedado muchas grandes ciudades sin ella y que nosotros sí tenemos. Y esa es la oportunidad que tiene el medio rural ahora para hacerse valer ante la demonización que hemos tenido durante 30 años y que hemos sufrido, y por eso estamos como estamos, pese a que tenemos los mejores servicios, incluso en el tercer sector, que las grandes ciudades. Nosotros no tenemos lista de espera ni en la llamada ni en teleasistencia. Tenemos un proyecto de comida en casa domiciliaria para todas las personas que lo solicitan. No hay lista de espera. Servimos más de 7.000 comidas en la provincia de Segovia, hasta el último rincón, en pueblos de 3 habitantes y de 5 habitantes. Estamos con la experiencia de cuidados en casa. O sea, somos pioneros en servicios sociales en la provincia. O sea, desde todos los ámbitos creo que se puede trabajar en el medio rural igual que en una ciudad
incluso mejor. Yo ahora mismo podríamos hacer la prueba con cualquiera de los que estáis aquí. Yo saco la aplicación de mi tarjeta sanitaria y os aseguro que yo pido cita médica para mi médico de cabecera y me la dan mañana, presencialmente, mañana. ¿Quién de ustedes piden cita para su médico de cabecera y mañana la tienen? Eso es lo que me gustaría saber, para que veáis que no podemos demonizar que la sanidad o que no tengo un centro de salud al lado. El que tiene un centro de salud al lado en Madrid, cuando habla de al lado, habla de media hora, si no hay atasco, y pierde la vida en el atasco, o en una cola de metro, y sin embargo yo tengo un centro de salud a 15 minutos de reloj desde la puerta de mi casa, pese a que no está en mi localidad. Con lo cual creo que te he respondido y te podría responder muchísimo más Sí. a la pregunta. José María acaba de plantear como base de mejora de esas condiciones estructurales la innovación tecnológica de cara a facilitar esas mejores condiciones de vida, pero posiblemente esa innovación tecnológica, y salió a lo largo del día de hoy, no sería posible sin un proceso de innovación social. Y aprovechando que tenemos aquí a Tania Bustos, que trabaja en Aspodemi, en una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad, le quería preguntar un poco, desde una comarca también que podríamos decir que cae dentro de esa mal llamada España vacía, con 10 habitantes por kilómetro cuadrado, que tiene mirada... dije mal llamada. Por si no la llames. No la llames. Deberíamos un poco ver un poco también qué dificultades o qué a veces oportunidades, como acaba también de reflejar José María, pero que oportunidades son siempre que haya una conciencia que así las entienda, si no, no lo son, puede facilitar este tipo de territorios. Como comenta José María, oportunidades muchas. Para empezar, está el suelo y está la necesidad, que necesidad bien entendida se suele traducir en oportunidad, ¿no? Entonces, inconvenientes. Yo vengo de Burgos, es distinto. En muchos de los municipios en los que estamos nosotros no hay no pasa ni el enfermero a atender a los mayores, ¿no? Entonces, ahí andamos con mucha desigualdad. Como bien decía el presidente, cuando introducimos innovación y desigualdad es un binomio extraño. Nosotros introducir innovación en comunidades que están por debajo de la línea de flotación es complicado. Primero porque tendrías que, en el momento en que introduces la innovación, tendría que acompañarlos simultáneamente con una situación, es decir, que les saque sin apenas notar lo que les saque de su situación, porque si no ellos no van a desocupar esa silla de supervivencia para volver luego a la posición menos cero, ¿no? Nosotros la innovación, el tercer sector hasta la fecha la introduce a través de proyectos, pero lo que va a hacer una persona en el ámbito rural, salir de su zona de supervivencia, que a su vez le esclaviza en esa misma supervivencia, son ingredientes como es el tiempo, recursos y fungibles, es decir, la propia energía. Y eso ya no son tanto proyectos del tercer sector, sino planes de la Administración. Así lo entendemos. Cuando hablamos de sectorializar, que estamos hablando mucho hoy de ecosistemas y de sectores, yo vengo aquí en representación de unas iniciativas que se están tomando, pero que no son propias del tercer sector. Estamos tratando de formar un Frankenstein entre la Administración, el tercer sector, institutos tecnológicos, corporaciones locales, universidad, porque entendemos que solo así, desdibujando todas esas formas, es posible aterrizar en los territorios. La pregunta que se me lanzaba a mí es ¿qué podemos hacer si no contamos con planes de la Administración, que siempre hay? Y luego aquí estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se ha venido hablando hasta la fecha. Las administraciones, como el tercer sector, como la empresa, hay personas. Y hay personas que procrastinan, hay personas que tiran, y personas normalmente que están al lado del procrastinador y están hiperestresados. Entonces, y en el tercer sector exactamente igual. En el tercer sector hay una competencia brutal y que eso es una pena terrible. O sea, ya por ahí vamos a seguir escalando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gustaría de alguna manera manifestar hoy es tratar de fomentar esos Frankensteins, invisibilizando las formas, los puntos de conexión, para que se puedan entrar bien en los territorios. Y cuando ya has pasado de que interpretas, que como bien decía la alcaldesa, las políticas normalmente vienen tarde, porque la necesidad es más palpable y el que está más a pie de calle es el primero que lo ve.
cuando ya has interpretado que la política de momento no te acompaña, que tienes que tratar de contestar a esa necesidad, elaboras el proyecto. Después de elaborar el proyecto vas a buscar fondos, fondos públicos o fondos privados. Haces amigos, ese Frankenstein con aquel que te procura los fondos que normalmente son temporales, y volvemos a lo mismo. Con fondos temporales no puedes acudir al ámbito rural y sacar a una persona que está en una silla de supervivencia a experimentar, porque no tienen oxígeno para probar. Experimentos ellos no tienen. Entonces, cuando ya hemos logrado los fondos, lo siguiente es elaborar bien calibrado una masa de una actuación, un programa que llegue bien a los territorios. Y cuando ya estás en el territorio, ahí es cuando de verdad te viene el verdadero problema, que es convencer, que es acceder a esa persona que está tan acostumbrada a que venga el listo de ciudad, a que venga el que ha estudiado o no, o al que venga el joven, porque también hay, y que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ahí es cuando días como hoy hay que buscar un señuelo, es decir, cómo poder entrar en el ámbito rural cuando ya se sabe todo, ¿no? Y ese señuelo nosotros, por ejemplo, ahora en este momento es trabajar con la ley de residuos, con el paisaje, ¿no? Porque tradicionalmente el clima determinaba el paisaje, la orografía. Y el paisaje determinaba la cultura. La cultura siempre ha sido la manera en que el hombre se adapta al medio. Desde que sale el sistema neocapitalista, parece que la cultura determina el paisaje y a su vez estamos determinando el clima, que es lo que venían con las sequías flex, que el país hablaba el otro día y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando esa lógica de alguna manera macabra aterriza en los territorios, es cuando buscas un señuelo, que en este caso es el medio ambiente, para atender a las poblaciones despobladas y a su vez generar empleo. Entonces es esa palabra que hemos utilizado mucho, esas maniobras o soluciones holísticas, ecosistémicas, que no va a haber forma, porque no tratemos de sectorializar, y este Frankenstein es maravilloso, y en los territorios igual, y con las problemáticas igual, es decir, tiene que ser todo mucho más un skyline, mucho más plano, y que no se noten tanto las ficciones. Vale, pues ahora Laura de IKEA, es decir, que fundamenta o tiene uno de sus principales mensajes en el binomio sostenibilidad e innovación, ¿cómo compromete un poco el reto demográfico en las diferentes variantes que hemos visto, es decir, a la consecución de ese objetivo de partida? Pues primero, muchas gracias por habernos mirado aquí, y vosotros diréis, bueno, ¿qué hace una empresa de muebles y decoración hablando de innovación, ¿no? Y además en el entorno rural? Pues yo siempre quiero decir, o sea, que siempre digo que para un negocio como IKEA, que se apague el territorio no es sostenible en el tiempo. No podremos seguir haciendo negocios en este país, ¿no? Si más de la mitad del territorio donde vive la gente se apaga. No es, a medio o largo plazo, es uno de los grandes riesgos también de la compañía. Entonces necesitamos básicamente que siga viviendo gente en el territorio, porque nuestra visión de compañía es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Esa es la visión de la compañía. Pero para llegar a esa mayoría tenemos que ser más accesibles no solo a los que están ya cerca de un IKEA, cerca de nuestro negocio. Debemos ser accesibles para otra gente que no está tan cerca de nuestro negocio, ¿no? Y a veces para nosotros es súper importante también ver cómo nos acercamos a un mundo donde no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y a veces me gusta ese momento de donde ves los listos de ciudad, ¿no? A venir al mundo rural a decir lo que tenemos que hacer. Y nosotros lo que creemos, y yo estoy de acuerdo que hoy en el coqueteo hemos hablado, hay una parte importante para nosotros, es que el mundo rural no es atractivo. Pero no es atractivo, hoy le estábamos comentando, ¿no? Y decíamos, ¿cómo atraigo a gente al mundo rural que ha sido educada, que yo en esto sí que nos hemos puesto de acuerdo, es verdad, que está educada para que se vaya a las ciudades? Cuando estamos educando a nuestra gente que vive en pueblos a que tienen que irse a Madrid, a Barcelona o a otros sitios a estudiar, ¿no? Y progresar en esa parte, ese progreso, luego lo podrás o no traer. Puede que sí o puede que no, vuelvas al territorio. ¿Cómo podemos, o sea, qué pasaría si nosotros realmente dentro del territorio identificamos talento, identificamos innovación? Podemos plantear que en el territorio puede haber referentes para los que están dentro, pero también para los que están fuera, y pueden entender
que ese nombre horroroso de España vaciada lo podemos positivizar, pero no de una manera naif, porque creo que los nombres así marketingianos a mí no me gustan, y eso que yo estudié esa parte, pero esa es mi formación, pero creo que no es importante. Lo que es importante es que decir que todos los retos que tiene lo rural, que lo tiene, nos hemos adaptado nuestra narrativa en este es el reto que tiene. Solo miramos lo negativo, pero podemos mirar desde el mundo empresarial a qué oportunidades nos da el entorno rural. Y nosotros, desde IKEA, una de las cosas que vimos después de la pandemia es que si no invertíamos en el desarrollo económico y social de España y podíamos de alguna manera invertir en que hubiera proyectos innovadores en España que ayudasen a crecer empleo y a generar desarrollo sostenible, no íbamos a poder crecer en el medio o largo plazo como compañía, ¿no? Y ahí nos inventamos, como decimos siempre, geniamos un elemento que se llamaba el Plan Allen. Plan Allen que tiene la llave Allen, que os pegáis seguramente muchísimos de vosotros cuando os acordáis de IKEA y de sus fundadores, cuando tenéis que coger una llave y ensamblar piezas. Pues esa parte de ensamblar piezas, de juntar cosas que a veces parece que no, pero luego pueden construir algo, y que esas fricciones, como decías, ¿no?, entre una pieza, un tablero y el otro, cómo luego pueden construir una estructura que ayude a generar empleo y a generar desarrollo sostenible. Y una de esas llaves que hemos creado, tenemos dos llaves que están ligadas al territorio, a la parte del reto demográfico. Y una es la llave que hemos generado con Cotec, ¿no?, que es el proyecto Demos, donde hemos aflorado más de 198 proyectos de innovación ligadas a la economía circular, porque hoy nos estábamos recordando, ¿no?, que es que la economía circular no nació en la ciudad, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y lo habla una urbanita. Perdona, soy súper urbanita. Mi pueblo es Madrid, me encanta Madrid, soy muy de ahí, pero entiendo que la economía circular no nació en la calle, de Paseo de la Castellana, no nació ahí, nació en nuestros entornos rurales. Y esta gente que vive en esos entornos rurales tiene capacidad, talento y pueden unir estructuras para realmente demostrar el impacto de modelos de economía circular, para que cuando tengamos que tomar decisiones de cómo invertimos esos planes de inversión pública o de facilitar o de elementos de políticas públicas en cuanto a economía circular, lo podamos hacer con datos diciendo si esto implementado en este espacio y el territorio como un laboratorio de innovación genera impactos positivos y a lo mejor no positivos. Ojalá salgan impactos no positivos. Y esto nos duele un poco también a veces decirlo, sobre todo en las empresas que siempre buscan cómo son los impactos positivos. Pero ojalá salgan impactos negativos, porque eso podremos luego poner, que hablaba la alcaldesa, ¿no?, podremos ver cuál es esa desigualdad que crea esos modelos. Y esa desigualdad, por lo tanto, luego cuando podamos hacer algo, ya no en laboratorio, sino realmente en una política pública, podamos incidir a que se pongan elementos de mitigación de esos impactos negativos, ¿no? Y podamos construir un sistema de economía circular para el país o de modelos de economía circular basadas en el conocimiento y en el talento que existe en el mundo rural, para que puedan ser escalables para esta parte, ¿no? Y para nosotros será súper importante entender el territorio como realmente una fuente de conocimiento y una fuente de innovación, pero reconociendo que no es porque nosotros lo llevamos de la ciudad al campo, es que ya en el mundo rural existe ese talento. Entonces hay una parte también para nosotros importante de cambiar la narrativa, yo también estoy de acuerdo contigo, Miguel, de cambiar el nombre de España vaciada, porque parece que entonces nos fijamos solo en lo negativo que tiene ahí. Si cambiamos narrativas, yo también para los jóvenes, que hay un drama y es una compañía, nosotros que nos dedicamos a los muebles y a la decoración, es un drama que los jóvenes en España tienen una edad de emancipación de los más de 30 años. No se pueden independizar, pero en el mundo de las ciudades, pero también en el mundo rural. La falta de acceso a vivienda es un claro reto en las ciudades, pero también en los pueblos, donde no existe vivienda libre o donde la gente que tiene vivienda en los pueblos les da miedo incluso ponerla en alquiler o en venta. Hay mucha dificultad. O las reformas que necesitan viviendas, ¿no?, dentro del entorno rural. Pues el entorno de la vivienda es súper importante, pero también cómo hago atractivo el pueblo para que vaya más población. Lo que estamos viendo es que el reto demográfico no se puede abordar solo desde un prisma, ¿no?, solo desde pero ojalá somos capaces de también ver dónde están las oportunidades y dónde nos podemos juntar varios actores para ver las oportunidades. Nosotros creemos que en vivienda y en la parte de desarrollo sostenible puede haber una súper oportunidad para los territorios y para invertir
básicamente, porque yo creo que es la clave, que lo estábamos hablando del coqueteo. Esto va de invertir en lo rural. Si queremos ver la supervivencia del país, tendremos que invertir en lo rural. Hemos invertido mucho en las ciudades y yo soy urbanita y me encanta, pero creo que la supervivencia de mi país estará a invertir en la otra parte del 80% del territorio, porque si no, básicamente nosotros como negocio, como empresa, que yo tengo que dar un resultado al final de año, no tenemos accionistas, pues no somos empresa cotizada, pero sí nos debemos básicamente una misión a los empleados, necesito que el territorio siga creciendo y siga habiendo oportunidades. Si no, si se apaga el territorio, las economías, las empresas, no tendremos con quién hacer negocios, ¿no? En este caso. Quedan 5 minutos, creo, todavía. Sí, entramos un poco en la recta final y Tania Laura nos lo enfoca. Es decir, os pediría a los otros dos ponentes que nos hablaseis un poco de soluciones. Es decir, ella hablaba de inversión y de oportunidades, hablaba de economía circular. ¿Alguna más que vosotros detectéis después de vuestros ámbitos? Sí, sí, claro, y además esto no está inventado. Se hizo una segunda repoblación de Castilla en el 1200 y por eso siguen existiendo pueblos en la meseta central. O sea, esto es histórico y yo creo que tenemos que aprender mucho de la historia y de lo que nos dejaron nuestros antepasados. Porque cuando desaparece, es que hay pueblos que están, yo insisto porque es que es cierto, hay pueblos que están en cuidados paliativos. O sea, hay pueblos que van a desaparecer y desaparece el patrimonio, desaparece la cultura, desaparece la etnografía, desaparece mucho, desaparece una parte de España, o sea, de nuestra historia. Y ante eso sí podemos hacer retos de innovación, con proyectos de innovación, con la empresa como hemos estado hablando anteriormente y sobre todo de la administración. Hay muchas maneras de hacer y no vamos a entrar en temas fiscales que podríamos hablar con el Ministerio en los pueblos de menos de 250 habitantes, que son los que van a desaparecer en la geografía española. Los pueblos de 5.000, de 3.000, de 2.000 bajarán de población como ha bajado Segovia capital, porque se lo ha llevado Madrid y al final Madrid, como decíamos antes, son círculos concéntricos que va a volver a revertir a que en el año 50 tenga un perímetro de 150 kilómetros desde el eje central, o sea, que un radio. Entonces, al final eso es la evolución y desde que el mundo, el flujo migratorio ha existido, por eso hay yacimientos arqueológicos, no nos vamos a echar las manos a la cabeza. Pero si queremos conservar lo que hoy tenemos, hay muchas maneras. Hay maneras con el doble empadronamiento que se lleva estudiando muchos años, se tendría que estudiar la ecomoneda, nosotros somos los que fijamos carbono en el medio y los que lo consumen no nos lo están ni agradeciendo ni siquiera. Has hablado de los incendios se producen porque hay una despoblación, porque hay un no ligado al territorio. Desaparece la cabaña ganadera, que era lo que comía esos pastos que producen las yescas de arder como un polvorín. O sea, estamos hablando de muchas cosas que se pueden trabajar y es innovador hoy en día poner extensivo de ganado, ¿eh? Retroinnovación, traer a colación algo que ya se hacía. Hoy es innovador, porque además hacen una labor de limpieza en los montes. Tenemos que quitar legislación. O sea, somos zona ARI, CEPA, zona todo lo que te puedes imaginar. Tenemos problemas urbanísticos en el medio rural porque rápidamente en el momento que se quiere hacer algo en el medio rural vienen los ecologistas de la calle Serrano a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, es un suma y sigue que es muy complicado, pero que entre todos tenemos muchas ideas para poner y aportar soluciones. Entre la empresa privada, el tercer sector, la empresa pública y las instituciones. Yo creo que esto es, primero, educar y educar. La educación es fundamental para que la gente se quede en el medio rural. Hay que educar sabiendo que el que vive en un pueblo va a vivir muchísimo mejor que el que vive en una ciudad. Y yo voy más al Teatro Real que mucha gente que vive en Madrid. O sea, te quiero decir que yo me puedo permitir el lujo de irme a Madrid en 1 hora y cuarto, estar en Madrid, ver una ópera y volverme a dormir a mi casa, que está a 1 hora y cuarto. Y no tengo necesidad de vivir en Madrid. Y vivo en un pueblo de 150 habitantes a muchísima honra. Y como yo, jóvenes que he intentado, con pedagogía, hacer que crearan y que gestionaran empresas para quedarse en su medio rural a vivir. Yo creo que sí, podría estar 2 horas. No sé si Tania quiere en esta línea sintetizar algo. Sobre todo, invertir en revertir esa lógica de alguna ciertamente macabra que es de que finalmente la cultura determina el paisaje y el paisaje está determinando el clima. Es decir, porque al final el clima nos trae el cambio climático. A trabajar así el paisaje nos está trayendo terrenos arrasados o abandonados y eso produce los incendios.
y finalmente todo ello trae que en los territorios haya menos gente, pues porque no hay empleo, y la gente que queda también se tenga que ir porque no hay servicios. Y como no hay servicios, no ingresamos. Y como no ingresamos, no hay. Entonces, todo esto es un poquito. Hay que coger un cabo, un señuelo, el que sea, y empezar a trabajar, decíamos, con las líneas sin que se noten, pero todos a una y con determinación y urgencia. Sí. No, Damos por cerrar. yo entiendo es que cómo hacer atractivo el sector rural o el mundo rural para esos jóvenes, cómo hacer nuevos yacimientos de empleo. Esto no va a ir solo de que sigamos con el sector primario como sea el tractor de esto. Sabemos que eso es complicado. ¿Cómo podemos generar nuevo yacimiento? Porque existen innovadores en el mundo rural. ¿Cómo podemos también, por tanto, invertir en que se queden en el territorio y generen economía? Porque esa economía es la que hará que esos pueblos sigan teniendo vida. Y la vida genera muchas cosas, ¿no? Y ahí sí que estoy de acuerdo, que yo no he entrado tanto en la parte medioambiental, es que efectivamente la supervivencia de muchas cosas, y cuando estamos hablando de quién sostiene el carbono, pues ese sostiene el carbono, y que muchas empresas están invirtiendo en cómo hacer compensaciones y elementos de invertir en el capital natural. El capital natural de este país lo están sosteniendo los territorios, y eso me parece que es súper interesante de investigar y de poner en valor. Yo creo que es una parte interesante. Damos entonces por concluida la mesa. Muchas gracias.